Luz y sal, reunir y servir. Lección 19. La realidad interior al exterior. En la vida ordinaria, muchas cosas que pasan a nuestro alrededor escapan a nuestra vista, a nuestro oído, a nuestro olfato. Eso quiere decir que somos limitados en lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos, que en ocasiones nos pueden engañar. Como por ejemplo, en un día nublado, si nos exponemos a la intemperie, los rayos ultravioleta nos pueden provocar quemaduras terribles, aun cuando la apariencia del día sea de frescura. Otro ejemplo es lo limitado de nuestro oído, que en comparación con el de los animales domésticos, que es mucho más agudo. Estos son solo algunos ejemplos que nos demuestran que no podemos fiarnos de nuestros sentidos. Hay muchas cosas, situaciones, sucesos que no podemos entender porque no tenemos la capacidad de ver todo lo que nos rodea, de percibir situaciones, de contemplar todo. Por eso decimos que no podemos entender. De igual manera, hay personas que al no poder percibir las cosas en el campo del espíritu, como en el campo material, optan por negar los valores superiores y se les llama incrédulos o racionalistas. Y solo creen lo que entienden, como si por el hecho de no entender una cosa, ésta pudiera dejar de existir. Siempre han existido personas que se conocen como supersticiosos, crédulos, que al no poder explicar ciertos hechos lo conceptualizan como algo sobrenatural, dando origen a múltiples errores. Entre estos extremos se encuentra la verdad de la vida espiritual, con la presencia cierta de Dios entre los hombres, brindando sus dones, sus gracias, para que los hombres avancen en el camino de la perfección. San Pablo recomienda caminar en la fe y no en la visión, ya que con los ojos de la fe podemos contemplar el misterio de Dios. La epístola a los Hebreos dice que hay que procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual no se puede ver al Señor. Es necesaria la santificación para llegar al conocimiento de los misterios de Dios. Existen milagros que son sucesos extraordinarios que Dios permite que ocurran y que sean percibidos por nuestros sentidos físicos, que de manera ordinaria no podrían percibirlos. Sin duda, Dios en forma directa sobre la naturaleza, más allá de las leyes naturales, decide revelarse al hombre. De esta forma, en la Sagrada Escritura se consideran verdades de fe. Cristo le prometió a sus discípulos la continuidad de los milagros en su iglesia. La Iglesia Católica exhibe los milagros y seguirá exhibiéndolos, y los católicos están obligados a aceptar los milagros que son exhibidos, debiéndose acreditar con pruebas fehacientes cada uno. Cristo nos dejó el don de hacer milagros en función de señales que ayuden a fomentar la fe y son concedidos a quienes tienen fe sólida. En Marcos 16, del 17 al 18 dice: Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Estos dones son llamados carismas, que son poderes otorgados por Dios para el bien de otros. Estas manifestaciones del Espíritu son para provecho común. Todo esto es obra de un mismo y único Espíritu, y sus carismas los distribuye a cada uno en particular según su voluntad. El Espíritu Santo reparte los dones que son concedidos en función de servicio a la comunidad. El recibir un don no implica necesariamente santidad en la persona que lo recibe, ni es una recompensa al mérito.
se otorga para que el individuo sea útil a la comunidad. San Pablo enumera 9 carismas y Santo Tomás los clasifica en 3 grupos: los que miran al conocimiento de las cosas divinas, los que otorgan facultad para exponer la verdad divina y el poder de obrar milagros. Los milagros son una verdad de fe en la Iglesia. Los milagros deben de ser atribuidos a los méritos de Cristo. Cuando ocurre un milagro, no es preciso que exista un hecho extraordinario a las leyes naturales, un hecho contrario a las leyes naturales. El milagro puede consistir en que en forma anormal o extraordinaria las fuerzas naturales actúen, como en el caso de la curación de un enfermo, por medio de reacciones inesperadas del organismo y sus defensas. En el caso de alguien que tenga el carisma de la curación, simplemente se realiza la función de influir en el organismo del enfermo para que ocurran esas reacciones inesperadas. Para que se considere la existencia de un milagro, debe de existir evidencia por medio de los sentidos, es decir, que por medio de la vista sea percibido. La presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía no es un milagro, ya que no es perceptible por los sentidos. Es una verdad de fe, pero no es un milagro. Sin embargo, sí han existido milagros eucarísticos, ya que esa presencia real de Jesús en la Eucaristía ha sido contemplada físicamente por la mirada de algunas personas favorecidas. Los carismas en la vida de la Iglesia. Entre las riquezas de la vida sobrenatural, que no son perceptibles a los sentidos, se encuentran los carismas, que son dones que Dios otorga a los miembros de la Iglesia y que sirven para ir construyendo a la misma Iglesia y por lo que se va realizando el plan de salvación hasta la venida de Cristo nuevamente. Los carismas en el cuerpo místico. La acción carismática consiste en que a unos se les dio el carisma para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para llegar a la madurez de la plenitud de Cristo, para no ir a la deriva, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error, sino siendo sinceros en el amor, creciendo, siendo parte del cuerpo de Cristo, unidos en perfecta cohesión con Él. Debemos aprovechar los dones que Dios nos otorga a cada uno, debiéndonos combinar para hacer labor de equipo, consiguiendo resultados sorprendentes. El Señor no ha querido dar su riqueza total a uno solo, sino parcialmente, para que estemos obligados a acudir al esfuerzo común. El apostolado individual queda para circunstancias personales, donde no es posible de la ayuda de los hermanos. El aprovechamiento de los carismas debe seguir planes organizados y a la dependencia de una jerarquía y la función de una autoridad. Debemos de permanecer unidos a la cabeza que es Cristo por medio de la jerarquía eclesiástica de forma descendente. Cristo, el Papa, los obispos, el vicario episcopal, el párroco, el capellán y los laicos. Debemos permanecer a las órdenes del párroco. El principio de autoridad en la Iglesia cabe dentro de lo que no se ve, pero que ciertamente existe. Esta autoridad es la personal aceptación del cristiano a la luz de la fe. Hay muchos valores de la vida sobrenatural escondidos al incrédulo, pero que realmente existen. Atentos a la acción del Divino Espíritu, hemos de aceptar con humildad el misterio de Dios.